Buenos días, amiguetes, ¿cómo estáis? Bueno, lo prometido es deuda. Sé que algunos estaréis trabajando, algunos estaréis durmiendo, pero bueno, ya sabéis que este vídeo luego lo colgaremos tanto en el history, que ya sabéis que se mantendrá 24 horitas, o también lo estoy retransmitiendo en Facebook, ¿vale? La fanpage de BMT, y lo dejaremos también colgado en YouTube, ¿vale? Bueno, como bien os comenté, tengo aquí a Wilfredo. Hola chavales, ¿qué tal? Y vamos a explicar un poquito el proceso mecánico que llevamos en BMT en relación al hombro congelado, que quizás sería la patología, el problema en el que la mecánica o la biomecánica será más importante dentro de lo que sería el conjunto de nuestro cuerpo, ¿vale? Y bueno, lo primero que quiero explicar, que muchos ya sabréis, es que al final el complejo del hombro está gestionado por tres articulaciones. Una es la que hace el esternón con la clavícula, que es la esternoclavicular. Otra es la que hace el acromion de la escápula con la clavícula, que es la acromioclavicular. Entre estas dos se va a crear una articulación cinética, que es la escapulotorácica. Y luego estaría la glenohumeral, que es la que va a hacer la glena de la escápula, con el labrum y demás que habréis escuchado, con la cabeza del húmero, ¿vale? Son articulaciones, sobre todo estas dos, que tienen poca movilidad, pero se pueden mover en varios planos. Y en cambio la glena, pues como veis, tiene, bueno, es una anartrosis, es una articulación que tiene 3 grados de movimiento y al final tiene muy poca estabilidad estructural, ¿de acuerdo? Entonces, uniendo a estas articulaciones podemos conseguir llevar el brazo a diferentes posiciones, y ahí va a estar un poco la clave. Es decir, si esto no se mueve de forma armónica, pues vamos a tener problemas. Sobre todo, ¿qué problemas nos solemos encontrar? Pues muchos problemas de que la cabeza del húmero tiende a subir hacia el acromion y tiende a posteriorizarse, de tal manera que se genera lo que se llama el síndrome subacromial o el impeachment, que habréis escuchado también. Entonces, la visión que da la medicina es una visión muy en relación al síntoma, muy en relación al producto final. Y lo que yo quiero hoy contaros un poquito es que al final una articulación que estructuralmente apenas tiene congruencia, no se le tiene que dar tanta importancia a la estructura y mucho más a la función. Ahora, cuando la función, valga la redundancia, no funciona, pues está claro que la estructura va a sufrir y bueno, pues ahí es donde al final muchos o muchas pasáis por quirófano. Entonces el objetivo de este vídeo es intentar hablaros un poquito del hombro congelado o del hombro doloroso, inmovilizado, en el cual se crea una restricción muy grande en el movimiento del brazo respecto bueno, al hombro, respecto al tórax, ¿no? Y la mayor característica del hombro congelado es que se produce una retracción capsular, es decir, la cápsula que va a recubrir esta articulación se va a engrosar, se va a volver, ¿cómo decirlo?, más ladrillo. Entonces, claro, te va a restringir mucho los movimientos. ¿Qué es lo que hemos visto? La mayoría de los problemas que nos vamos a encontrar en el complejo del hombro van a tener muchísimo que ver con la relación de la escapulotorácica respecto al hombro. Es decir, los problemas van a venir aquí, pero estas dos articulaciones van a ser clave porque son las que van a hacer o nos van a gestionar el campaneo de la escápula, la relación del movimiento de la escápula en el tórax, de cómo se abre y cómo se cierra, unido sincrónicamente con la esternoclavicular, con el movimiento de la clavícula. Por lo tanto, si hay algún desequilibrio que bloquea esta articulación, ya va a afectar a todo el complejo, y si hay algún desequilibrio en esta articulación, pues evidentemente va a pasar lo mismo. Al final estas dos van a ser como un equipo. Como todos sabréis, si yo bloqueara la escapulotorácica,
el húmero tiene una restricción de movimiento aproximadamente en flexión, en posición neutra van a ser unos 120 grados, en abducción llegaríamos a lo mismo, pero si metemos rotación interna, la flexión se va a limitar, pero sobre todo la abducción va a generar mayor congruencia y bueno, por ahí van a venir problemillas. Entonces, la idea es pensar en un conjunto localmente desde el punto de vista del hombro, pero los que ya conocéis un poquito el concepto BMT o la filosofía BMT, al final el hombro parte de un sistema global y hay conexiones con el pie contrario, con la mano del mismo lado, con la columna cervical. En definitiva, al final el hombro, nosotros decimos que es como un peaje, es como está ahí, es un jueves, ¿no? Está ahí en medio el pobre, ¿vale? Entonces, lo más probable es que se las lleve porque encima trabaja en cadena abierta, mucha aceleración y la estabilidad funcional de esta articulación depende muchísimo, insisto, de la respuesta de nuestro cerebro en relación a nuestros musculitos, ¿vale? Entonces, aquí va a haber mucho desequilibrio, mucha inestabilidad. Si no es local, va a ser global. Vamos, que ha nacido el pobre para sufrir. Bueno, dicho esto, lo que nos hemos encontrado en personas que tienen hombro congelado es que la cabeza del húmero, como os decía, tiende a estar más arriba de lo normal y más posterior. De hecho, el labrum suele romperse por la parte postero superior al lado de la glena, ¿vale? Y bueno, aquí como sabéis se engancha la cabeza larga del bíceps y bueno, pues ahí está el slap, que es ese arrancamiento que se genera de la cabeza larga con el slap. En definitiva, lo que nos está marcando es un exceso de tensión, entendemos como un mecanismo de protección, aunque realmente la medicina traumatológica se centra mucho en quitar tensión y una de las acciones que generan es cortar el tendón del bíceps y engancharlo en la corredera bicipital. Bueno, nosotros no compartimos esa visión, obviamente nos especializamos en la funcionalidad y no vemos tan importante la estructura, pero bueno, entendemos que en situaciones extremas pues la gente al final busca soluciones, por lo menos a corto o medio plazo. A largo plazo ya sería otra cosa. Bueno, como os decía, hombro congelado, retracción de la cápsula. La cápsula es una cápsula, ¿cómo decirlo?, es viva, no es un tejido simplemente conectivo, sino que la musculatura del manguito, del infraespinoso, del redondo menor, del supra, del subescapular, se va a fusionar con esa cápsula de tal manera que esos músculos van a tener una relación directa con esa zona más, vamos a decir, más próxima a la articulación. Por lo tanto, cuando hay una retracción capsular, lo primero que vamos a ver es una restricción muy grande, como os decía, en los movimientos de la glena humeral, ¿vale? Vamos a ver que la abducción aproximadamente se va a quedar en unos 45 grados, con el movimiento de la escápula torácica el brazo va a subir unos 120, y por detrás, bueno, ya depende del daño que haya, pues también va a haber bastantes restricciones, igual que por la parte anterior. Entonces, lo primero que hacemos en el protocolo del hombro congelado es generar adaptaciones globales que alteren la rigidez de esa zona proximal. Concretamente, vamos a intentar mejorar la restricción que se genera en ABD y rotación interna desde la relación que hay con el pie contrario y que habréis visto en algún vídeo que hemos comentado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es valorar una restricción importante en rotación interna y vamos a asociarlo por cadena cruzada a el pie contrario. Vamos a mejorar la respuesta del pie contrario y eso va a generar cambios ya en el hombro de forma local, menos rigidez y podemos meternos un poquito más ya en vereda, ¿vale? Después de eso, la segunda parte, seguimos relacionando sobre todo la glena humeral. Ahora vamos a relacionar la glena humeral con la acromioclavicular, de tal manera que si vamos a intentar buscar
mejorar la abducción y la rotación externa asociado a el plano transversal de la acromioclavicular, bueno, aunque la esternoclavicular se va a mover, ¿vale? Pero asociado a la acromioclavicular, es decir, la AVE horizontal asociado a la extensión del hombro en rotación externa. Entonces, tenemos una serie de test específicos para chequear, para trabajar la musculatura de los redondos y del trapecio. Esto va a afectar localmente a la articulación, pero globalmente por esqueleto apendicular a la extremidad inferior, aunque son cambios indirectos. Pero esos cambios que ya está viendo localmente nos van a abrir la posibilidad de poder ya generar mayor movimiento en el campaneo asociado a la acromioclavicular. Es decir, todavía no me estoy metiendo específicamente a la escápulo-torácica, pero de forma indirecta ya estoy intentando generar cambios. Sería un poco, a nivel de metáfora, es un nudo marinero de los buenos. Y vamos a ir quitando pequeños nudos para poder llegar a los nudos mayores. Seguidamente, una vez que ya tenemos eso, y hay como un bucle de trabajo entre GH, AC, ¿vale? Con la relación del mismo lado y demás, lo que vamos a intentar es trabajar la sinergia que tiene la muñeca con el plano frontal del hombro. De tal manera que si mejoramos la respuesta de la muñeca en extensión, va a haber cambios locales en la GH en el hombro, y esto nos va a permitir ya, por un lado, ganarle extensión, por otro lado, ganarle rotación externa y por otro lado, ganarle abducción. Que al final lo que hemos visto, que es lo que a nivel capsular se retrae más posteriormente. De esta manera, obviamente esto no es magia y duele que no veas, hay mucha sensibilidad al dolor en esta situación. Empezamos a tener la posibilidad ya de generar cierto rango de movimiento, aunque sea, vamos a decir, pseudo pasivo, en la GH, sobre todo asociado a la AC, a la acromioclavicular. Una vez tenemos esto, ya empezamos a poder entrar a la zona asociada a la escápulo-torácica, y vamos a entrar en primer momento a la esternoclavicular. Vamos a atacar a la esternoclavicular desde un proceso local respecto al hombro, pero globalmente ya sabéis que cuando la escápula está bloqueada en un lado, el movimiento de rotación de la marcha se va a alterar, y eso va a afectar de arriba a abajo a la rigidez pasiva de la extremidad inferior, de tal manera que los cambios locales que vamos a generar aquí van a afectar al plano transversal de la columna, y eso habrá que, es como destruir para construir mejor. Una vez que tenemos la esternoclavicular, ya pasamos al sumum de la escápulo-torácica. Esto ya sería en principio en una segunda sesión. Nosotros marcamos el protocolo del hombro congelado en 3 sesiones. Ya entraríamos a la acromioclavicular a saco, Paco, ¿vale? De hecho, ya no es solo acromioclavicular, porque indirectamente va a generar afectación a la esternoclavicular a través de unas secuencias que van a trabajar sobre todo la relación entre el serrato anterior, las fibras superiores y el pectoral menor, que hemos visto que son los músculos, vamos a decir, escapulotorácicos por excelencia. Es decir, te bloquean y te la lían globalmente, pero gorda. Los que se han formado en BMT saben lo que estoy diciendo. De tal manera que con esto vamos a trabajar ya la entrada al acromio y al externo para generar cambios en el campaneo escapular, en la abducción de la escápula, y poder mejorar ya los rangos de abducción y elevación o de flexión del hombro. Esto lo que vamos haciendo es como un proceso secuencial en campaneo, ¿vale? Que va a afectar localmente a la escápulo-torácica y globalmente a la relación de columna, a la rigidez de extremidad inferior y también al plano transversal de la columna cervical. Vamos, que no sé si me vais siguiendo, pero es un poquito complejo, como podéis ver. Pero bueno, es lo que hay. La mecánica final es mecánica en 3D. Esto no es solo serrato, solo pectoral menor, solo inhibo al romboides.
Claro, ojalá que fuera así, ¿no? Que va, estos son soluciones complejas para problemas complejos. Y una vez que ya tengo la parte inicial que afectaba más a la glenohumeral, relacionando con la acromioclavicular, la segunda parte que ya generaba cambios en otros planos de la glenohumeral, la tercera parte más compleja, externoclavicular, acromioclavicular, empezamos a ver un poquito la luz al final del túnel, empezamos a ver cómo ya empezamos a ganar esos rangos que habréis visto en algún vídeo que hemos publicado. Estamos hablando ya de la segunda sesión. Y la tercera sesión ya sería decir, bueno, ya tengo a la persona en una estabilidad bastante importante en relación a su problema concreto del hombro. Voy a hacer el proceso completo porque va a generar cambios en el control motor en zonas que indirectamente van a afectar a la rigidez pasiva del hombro. Y ya buscamos la mayor estabilidad posible, es decir, ya conseguir que la persona funcione pues al 100% de sus posibilidades. Ahora, ¿ese tejido engrosado va a cambiar así por arte de magia? Pues evidentemente no, ¿vale? Pero ya tenemos la mecánica restablecida y eso va a hacer que la articulación funcione en los rangos, vamos a decir, fisiológicos adecuados, y esa articulación, uno, ya no va a sufrir como sufría, y dos, va a hacer que simplemente por la propia homeostasis de nuestro cuerpo se vaya recuperando la lubricación, en definitiva, que ese tejido conectivo no siga empeorando y por lo menos frenemos ese proceso degenerativo articular. Es muy complejo y no quiero asustar, pero es la realidad. Encima añadimos el factor del dolor, es decir, esto es muy doloroso, pero cuando consigues generar los cambios necesarios y descifrar, desanudar ese pedazo de nudo, la verdad que es muy satisfactorio. Los que habéis pasado por mis manos o habéis pasado por algunas manos de alguien que ya ha hecho en los niveles más avanzados de BMT, sabe de lo que le estoy hablando. Y desde aquí lo que quiero decir y quiero reiterar es que debemos avanzar en el entendimiento de la complejidad del movimiento humano y no poner visiones lineales a cosas que son más en 3D. Es decir, el hombro no es solo, insisto, no es solo el supraespinoso, el hombro no es solo el pectoral menor, el hombro no es solo el romboides, que son los que nos suelen dar problemas, sino que ¿qué es lo que está pasando para que el redondo esté contracturado? ¿Qué es lo que está pasando para que el pectoral menor se tense? Y sobre todo, si tú inhibes a un pectoral menor, lo que va a generar es una inestabilidad muy grande. El cerebro va a detectar una amenaza y lo más probable es que ese efecto agudo desaparezca como mecanismo de protección de tu cerebro ante una situación de inestabilidad. Pero si ese mecanismo agudo de inhibición lo mantienes o lo repites, probablemente puedas crear una situación de inestabilidad mayor. Por eso, cuidado con las soluciones sencillas a problemas complejos. Me parece que el cuerpo humano merece muchísimo más estudio y muchísima más dedicación que simplemente buscar la solución aguda que busca obviamente la gente porque quiere sobrevivir, pero nosotros como profesionales deberíamos no conformarnos simplemente con eso. Y bueno, no lo he puesto a cámara rápida, algunos pensaréis, hostia, no me da tiempo ni a pillar la segunda palabra. Como digo, este vídeo lo voy a grabar, o sea, lo voy a guardar, perdón, y lo vais a poder ver tranquilamente. Pero ya os digo que quizás es una de las cosas que, bueno, que a nivel traumatología, de hecho estamos ya trabajando con algunos traumatólogos para cambiar paradigma, ¿no? Para no ir enseguida con el bisturí y cortar a la cabeza larga el bíceps y no saber cómo eso puede afectar globalmente a un sistema tensional. No olvidéis eso, es un sistema tensional en 3D y encima esa tensión depende de un sistema de control
voluntario o involuntario, en definitiva, de electricidad. Y esto es súper importante para, cuidadito con lo que hacemos. Y bueno, hasta aquí.